Tiro al Arco con Jesús García Bermejo. Venga, seguimos en Tiro al Arco y en Arco FM, y la cosa hoy va de césped, y de... Bueno, vamos a intentar, sin pretender descubrir el fuego, la fórmula mágica. Bueno, vamos a ver si podemos poner un poquito de luz en todo este tema del estado en el que están muchos de los campos de nuestro país, del tema este de los hongos, de qué es lo que le ha pasado al sardinero, de cómo se contagian estos hongos, etcétera, etcétera. Y luego esto lo vamos a completar con un informe que tiene Dani sobre cómo están las instalaciones de Royal Bird, no solo las del Racing, sino del resto de clubes con los que trabajan, para analizar si el factor común es Royal Bird o hay algo que trasciende a la propia firma con la que trabajaba el Racing hasta hace bien poco. Tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Palma, que es el director del Centro Español Nacional del Césped, que bueno, es el que nos va a tratar de explicar algunas de las dudas que como profanos en la materia tenemos. Nosotros de césped sabemos cómo nos gusta que esté para jugar al fútbol, pero de cómo lograr que esté en esas condiciones sabemos más bien poco. Seguro que Jorge nos puede ayudar. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Gracias. Bueno, pues encantados de charlar contigo y deseando saber un poquito más sobre este mundillo de los campos y los céspedes de fútbol, porque en general estamos viendo imágenes que nos dejan ver que hay un importante número de campos de nuestro país que están en mal estado. ¿Existe, y por ahí quería abrir yo la entrevista, Jorge, algún factor común a todos ellos que pueda explicar un poco que esté sufriendo más el césped del fútbol español en los últimos tiempos, o habría que analizar cada caso en particular? Bueno, la verdad es que lo primero, daros las gracias por esta oportunidad. Comentaros que cada campo es diferente. Eso es verdad. En nuestra geografía, además, como sabéis, climatológicamente, pues hay bastante diferencia entre norte y sur, pero sí es verdad que durante el verano es cuando encontramos las temperaturas más altas. Y en estos problemas que vienen normalmente de hongos, pues los hongos solo necesitan temperatura y humedad para desarrollarse. Entonces, si unimos que es el periodo más caluroso, aunque tenemos que regar más también para que el césped no se seque, tenemos siempre las condiciones ideales para que se produzcan hongos en el césped. Esos hongos, ¿cómo llegan allí? ¿Se producen por sí mismos? ¿Tiene que haber algún factor de contagio? Es que fíjate, me preguntaban ayer oyentes en redes sociales y yo no sabía responderles si se debiera someter a los calzados de una instalación a otra algún tipo de desinfección. Es decir, ¿se pueden contagiar de un hongo de un campo a otro por el uso de unas mismas botas en una instalación y otra? ¿Hasta ese punto llega o cómo se desarrollan? Bueno, realmente las esporas de los hongos están en todos los ambientes y en el mismo aire. O sea que con el mismo viento pueden llegar a cualquier sitio. Ajá, pues sí, por supuesto. O sea, vemos también que a veces que compramos frutas, ¿no? Y desarrollan hongos. Y eso son por las esporas simplemente que han pasado en el aire por el que ha ido pasando el producto, ¿no? Hasta que llega a nosotros. Y después también que, por supuesto, como he dicho, cada terreno de juego es diferente. Cada zona también, incluso en una misma ciudad. Y hay clubes que sí que desinfectan, por ejemplo, las botas de los jugadores antes de entrar al terreno de juego, pero en mi opinión no va a hacer evitar que haya hongos la mayoría de las veces. ¿Cuál sería la fórmula o el protocolo para evitar que estos hongos se desarrollen y proliferen? ¿Cómo se podría evitar? Bueno, el mejor control que hay es el control de la humedad. Se dice que el mejor fungicida, ¿no?, que hay para que no aparezcan hongos es el viento. Entonces hay que intentar que las hojas del césped estén secas sin que el césped muera por falta de agua, claro. Ahí es donde está la mayor dificultad. Y es verdad que en muchos clubes, en muchos campos de España, encontramos que el sistema de riego no está en buenas condiciones o es antiguo. En los estadios, además, solemos tener zonas donde hay más sombra, zonas donde hay más horas de luz que en otras. Y claro, eso hace que, al no ser la superficie homogénea, pues se produzcan distintos microclimas que pueden dar lugares a estos problemas. Claro, se me ocurre ahora que me comentas esto, que cada vez los estadios son como más búnker, ¿no? Cada vez son más cerrados, estructuras más firmes, esos estadios ya de grada abierta, de vomitorios abiertos por donde podía entrar el aire y demás,
han quedado casi obsoletos y evidentemente por ahí poco viento va a pasar. Sí, correcto. Últimamente estamos viendo la arquitectura de nuevos estadios que realmente se puede decir que no piensan en que el césped que hay dentro está vivo. Entonces, como ser vivo que es, necesita luz, necesita agua, oxígeno, y hay veces que estos elementos pues no están en la cantidad necesaria, con lo cual la planta está más débil. Estos nuevos estadios al final se están convirtiendo en teatros, por decirlo así, recintos para eventos, en los que el césped natural cada vez tiene menos protagonismo. Uh-huh. Tú vienes detectando desde tu experiencia y conocimiento, Jorge, que en los últimos años la sensación general es que los campos están peor o no hay una tendencia como tal y hay rachas mejores y rachas peores. Para mí los campos están cada vez mejor, no peor. Quizá es verdad que las noticias cuando aparece algún problema en un campo pues son muy llamativas, también es verdad porque han crecido los medios de comunicación, ¿no? Muchísimo en estos años, pero podemos ver grandes estadios de nuestro fútbol hace 15 años y teníamos barro en las áreas de los porteros. Sí, sí. Eso ya hoy en día no pasa. Es cierto. Hemos conseguido el césped híbrido, por ejemplo, que es mezcla de fibras plásticas y natural, que es un refuerzo, y ha mejorado muchísimo la tecnología, maquinaria y, por supuesto, la formación, ¿no? de los responsables. Ajá. Y te cuento un poquito el caso del Racing, que se ha visto con un problema tremendo en el campo y que ha optado en un margen de 20 días apenas, ni siquiera eso, menos incluso, una sustitución integral del césped, porque bueno, el que había no estaba nada agarrado, se levantaba por completo. El Racing ha aprovechado que ha jugado 2 semanas consecutivas a domicilio para sustituir los tepes incluso de ese césped y ahora está con el segado, el pintado y con los últimos detalles ¿te parece que es una medida adecuada? ¿Es demasiado arriesgada? Llegados al punto en el que estaban las instalaciones del Racing, ¿qué hubiese sido lo más adecuado? Bueno, no conozco el caso en profundidad, pero sí es verdad que, como comentaba antes, este es el periodo más crítico, ¿no? Para el crecimiento del césped. Eso hace que incluso el tener un nuevo césped, cuando se decide cambiar un campo, no sea fácil, porque el buen césped que cultivamos aquí en España también es comprado por clubes extranjeros. Entonces, bueno, se intenta tener el mejor campo posible, pese a estos problemas, pero una vez que empieza la competición tenemos que intentar que la superficie pues, sea lo más segura para el deportista, ¿no? Al final eso es lo importante. Es más importante que el césped sea seguro para el futbolista a que esté bonito, ¿no? Por decirlo así. Uh-huh. Eso es secundario. Pero lo primero es la seguridad del jugador. Claro, entonces entiendo esta decisión, porque la liga exige además, ¿no? Que haya un estándar en el que todos los campos de la liga pues sean prácticamente iguales, ¿no? Claro, entiendo que cuando dices la seguridad para el jugador, hablamos de que enraíce, de que agarre bien, ¿no? De que no sea un... Sí, seguridad física, perdón. No me voy a expresar, pero me refiero a lo físico. Lo importante es que el jugador no presente lesiones y para eso sí, corremos peligro con eso. O sea, con el césped que tenemos, corremos peligro de lesiones. La primera decisión importante tiene que ser cambiarlo, si es posible. Claro, la duda sería... ¿Da tiempo a que agarre bien el césped en este periodo tan express? El Racing ha terminado de colocar los tepes, como quien dice, este mismo lunes. Sí. Bueno, miento, el viernes pasado, con una semanita más o menos de reposo para el campo. ¿Dará tiempo a que esté bien agarrado ese césped de aquí al sábado, que va a tener que utilizarlo? Hay posibilidad, si el tiempo es bueno. Ya no estamos quizá en 40 grados, ¿no? Por decirlo así. Por lo cual el crecimiento del césped va acelerando y se va encontrando unas condiciones algo más frescas o más ideales para el crecimiento. Y en estos días, si el césped, por supuesto, es de calidad o ha venido en buenas condiciones en su transporte, pues debería de poder enraizar bien. Lo vamos a comprobar pronto. Sí. Vamos a salir de dudas en breve. Eso está claro. Es bueno que llueva mucho, es mejor que no llueva, una cosa equilibrada. Lo digo porque en estos días que el Racing ha estado sustituyendo el césped, la verdad que hemos tenido trombas de agua importantes en la región. Bueno, lo ideal, como he dicho antes, un buen control de la humedad
da calidad, ¿no?, al césped, le da salud. Al final el césped necesita oxígeno en sus raíces, con lo cual si hay demasiada lluvia o ese agua pues está ocupando mucho de los poros que hay en el suelo, la planta no recibe ese oxígeno y esas raíces se pueden pudrir y tal. Pero la cosa es que si llueve y no es necesario regar, pues no se riega, ¿no? Eso es lo importante, es un buen control de la humedad. Con eso normalmente vamos a conseguir que la hierba crezca al ritmo que debería. O sea, que por decirlo así, si llueve mucho no hay que regar, lo que no hay que pasarse es de agua, digamos, ¿no? Mantener un control del porcentaje de humedad dentro de lo que puedas controlar, evidentemente por la lluvia que hace aparición cuando ella quiere, y más en esta tierra, ya lo sabes. Por supuesto, además los responsables del césped en casi todas las grandes instalaciones de este país ya tienen medidores de humedad, de manera que pueden controlar exactamente la que es necesaria y cuando hay exceso, porque puede pasar. Si haya una tromba grande de agua, no puedes controlar en 2 horas o 3 la humedad del campo, pero sí que puedes dejar drenar y cuando llega al nivel de humedad necesario, intentar mantenerlo, ya sea con riegos o sin riegos, depende del tiempo. Jorge, en teoría con este césped completamente levantado y sustituido, una vez agarre y con los distintos cuidados, en teoría el Racing debiera poder funcionar al menos durante toda la temporada sin tener más problemas o puede haber algún factor desencadenante que obligue otra vez a no sé, incluso una sustitución integral. Bueno, siempre que acompañen las condiciones meteorológicas y que no se use más horas de las ideales, pues el césped debería de aguantar toda la temporada. Eso se une a que tenga buen mantenimiento, por supuesto, que el clima sea el ideal, pero hay veces que, como sabemos, a lo mejor cae una tromba de agua y se tiene que jugar un partido en ese momento. Entonces, bueno, eso contribuye también a que haya más compactación, que pueda aparecer barro, y son cosas que a veces tardan semanas en recuperarse, porque no podemos olvidar que lo que estamos pisando está vivo, y como vivo que está, necesita beber, comer, respirar, y también se pone enfermo. Y descansar. Se estresa, se estresa. Entonces hay veces que se desgasta el césped a un ritmo mayor que el biológico para recuperarse. Ese es el problema que suele haber. Hay clubes que entrenan y juegan en el estadio. Eso no es lo ideal, desde luego. Bueno, pues ese ha sido el caso tal cual del Racing en este verano previo al triste desenlace, ¿no? Claro, sí. Al margen de todo esto, ¿tú qué opinas del cosido, de los césped híbridos? ¿Qué opinión te merecen? Porque es como la gran tendencia, ¿no? Hacia la que parece el fútbol de élite. Sí, no, por supuesto que ha ayudado mucho a la mejora del sector, como comentaba antes. Creo que los céspedes cada vez están mejor. De otras cosas depende ya el presupuesto que tenga cada club o lo que quiera dedicar al mantenimiento, pero sí que los clubes que tienen césped híbrido a día de hoy son los que cuentan con mejores campos, ¿no?, en el mundo, se puede decir. Sí. Sí. Si de ti dependiese, ¿tú apostarías por ese sistema? Si yo pudiera, apostaría por él porque me quitaría muchos dolores de cabeza. Pero también hay que recordar, el césped híbrido sigue siendo un césped natural. Lo único que tiene son fibras inyectadas, pero se pone enfermo igual que el natural. Se desgasta también con el uso, aunque es verdad que esas fibras sintéticas dan un refuerzo, pero sigue siendo una planta que está viva y que también se estresa. Pero ¿qué es lo que le aporta? ¿Una mayor resistencia, una mayor durabilidad? ¿El hecho de que tenga esas fibras? O sea, ¿le da un mayor recorrido? Sí, es un refuerzo para lo que es el césped natural. También favorece el drenaje, porque esas fibras están inyectadas en el suelo, en el caso de los híbridos cocidos, y facilita que el agua penetre mejor en el terreno. Y, pues sobre todo que guarda la planimetría, como hemos dicho, ¿no? Antes había muchos campos con baches, ¿no?, y charcos y cosas así. En los césped híbridos no vemos ningún bache ni ningún charco. Y pueden estar así durante años. Ajá. Entonces, eso es un avance enorme. Aunque no sea fácil tampoco su mantenimiento. Oye, Jorge, un par de curiosidades, a ver si me las puedes aclarar. Por un lado, el agua de la lluvia actual, el otro día tenía una conversación fuera de micros con una persona que se dedica un poquito al cuidado de jardines y demás.
me comentaba que el agua no está en las mejores condiciones, la que cae del cielo me refiero. Evidentemente esto implica también la de los riegos y demás. ¿Qué opinión tienes tú en este sentido? En cuanto al agua de lluvia, yo pienso que en general es la mejor. Es el mejor riego que puede llegar al césped, igual que a cualquier planta en la naturaleza, es el agua de forma natural. Muchas veces tenemos que regar con el agua que tenemos, ¿no?, en cada instalación. Y algunas veces tiene niveles elevados de sales. Como sabéis, en las instalaciones de césped en España, pues solo se puede regar ya con agua reciclada, o sea, agua no potable. Y claro, a veces viene con niveles altísimos, ¿no?, de sales y contaminantes. Con lo cual, bueno, yo siempre que llueve, siempre que no sea en exceso, bienvenido. ¿Y esa lluvia, ese agua de la lluvia es de la misma calidad que hace, por ejemplo, años? ¿Es peor? ¿Similar? Bueno, debería, pero depende de la zona también. Ajá. Sabemos que hay zonas donde hay mucha contaminación, que podemos tener lluvia ácida, por ejemplo, o zonas donde hay pues grandes industrias químicas. Pues claro, es normal que el cielo ahí, cuando descarga el agua, no venga con los mismos componentes que suele llegar pues en lugares más despejados, ¿no?, más limpios. Pero en general el agua de lluvia es la que quiere cualquier jardinero. En tu opinión, Jorge, ¿cuáles son sin duda los referentes en cuanto a césped para deporte profesional? De estos que tú ves en fotos, en imágenes, en vídeos, en reportajes y dices, ¡buah! Es que este es el césped que tendría que ser. ¿Están en España? ¿Están en la Premier? ¿Están en Alemania? ¿Con cuál te quedarías tú o cuál dirías que es el modelo a imitar, por decirlo así? Es difícil elegir, ¿no? También porque hay muchos compañeros y no me quiero olvidar de ninguno, la lista es interminable. Es verdad que ayuda mucho el que las condiciones climatológicas de la zona pues favorezcan el crecimiento del césped, así todo es mucho más fácil. Después tenemos lugares a lo mejor como Oviedo, en los que llueve muchísimo, el frío, el estadio también cerrado, por ejemplo. Es dificilísimo tener siempre ahí tener un buen césped ahí, por mucho que se haga. Uh-huh. Pero como ejemplo, a nivel mundial, bueno, también es que te digo que es difícil porque también los campos, cada uno son de una especie de césped distinta. Uh-huh. Uno adaptado al frío, otro al calor. Y te podría decir que es fantástico el césped del Monumental, del Estadio Monumental de River Plate en Argentina, ¿sí?, pero no tiene nada que ver con el césped que se siembra en el Bernabéu o en el Metropolitano. No, ¿sabes por qué te lo pregunto esto, Jorge? Porque a mí me habían comentado ayer oyentes que en Alemania, por ejemplo, en la Bundesliga tiene unos protocolos absolutamente establecidos, no solo de pues como la Liga, ¿no?, que establece el tono, el color que tiene que tener ese césped, sino de cómo mantenerlos, cómo cuidarlos, y bueno, que esto explicaba un poquito que en general los campos en Alemania siempre tengan un aspecto absolutamente increíble, ¿no? Que se mete ahí la patronal de lleno a establecer unos criterios de cuidado más uniformes. Se hacía esto del desinfectado que te comentaba al comienzo. No sé si serían como un modelo a seguir o no. Te hablo sin tener ni idea, por eso te pregunto. Sí, bueno, te puedo comentar que en Alemania pueden surgir los mismos problemas que surgen aquí en España. Es más, en invierno no es raro que se vean estadios en Alemania con enfermedades que son de invierno. O sea, imagina, ¿no? No tienen nada que ver ya con el calor, por decirlo así, ¿no? Sí. Y sin embargo también aparecen hongos, destrozan los campos y también hay que volver a poner un césped nuevo, incluso eso, en otoño o en invierno. Pero aquí en España también hay control por parte de la Liga. Hay mucha formación profesional, incluso desde la Universidad de Castilla-La Mancha, donde trabajo como investigador de superficie deportiva. Estamos ofreciendo un máster en gestión de campos de fútbol en este momento. Entonces, yo creo que somos referencia también en el cuidado del césped, gracias al clima que tenemos en España, pero eso no hace que surjan problemas. Claro, como digo, es un ser vivo que se estresa, que tiene que beber, que comer, que si lo pisotea, bueno, es como regalarte una flor y pisarla hoy y que mañana esté mejor, ¿no? Con lo cual, por lo que me dices, Jorge, entiendo que son un cúmulo de circunstancias, ¿no? Lo que se ha dado. No es que haya una tendencia como tal, sino que el hecho de que ahora veamos campos en mal estado y que tengamos la sensación de que está generalizado, igual es porque tenemos más acceso a esas imágenes o porque se está dando una circunstancia concreta, pero no hay una tendencia negativa en los campos de fútbol de nuestro país, ni mucho menos. No, por supuesto. Podemos verlo en redes sociales. Hay miles de campos en España y claro que 6-7 noticias. Además, un club como el Racing de Santander, pues
pues que claro, todo lo que sea noticia pues llama mucho la atención, pero en general los campos están bien. Es verdad que a comienzos de liga el periodo pues es más difícil porque termina la liga y hay muy poco tiempo para realizar las tareas que el césped necesita para aguantar todo el año, y ya de repente empiezan entrenamientos, partidos amistosos, tal, y la hierba ya se va expresando justo antes de empezar la liga, ¿no? Con lo cual, bueno, siempre estas dificultades están siempre. Bueno, pues Jorge, que te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, que queríamos arrojar un poquito de información relativa a esta cuestión, porque ya sabes que todo el mundo habla de los campos, pero creemos que conocimiento como tal de lo que verdaderamente les pasa, pues lo tenéis bien pocos, y queríamos charlar con vosotros para que nos acercaseis un poquito qué es lo que podía estar pasando. Anotado queda que humedad es clave, descanso es clave, cuidado, seguimiento es clave, y con estos factores, si además le sumas el híbrido, pues te garantizas una pervivencia y una continuidad en ese buen estado del césped. Jorge, que muchísimas gracias por atendernos. Así es, muchas gracias a Jesús y Arco FM por dar voz a los responsables del césped. Un abrazo, gracias a ti. Un abrazo, gracias.